Bona tarda. Benvingudes i benvinguts novament a la nostra trobada dels dilluns des del Canal Taronja. Vosaltres sabeu que cada curs l'AUGA us presenta un treball de recerca fet per un o una estudiant d'un dels centres de batxillerat de la comarca o d'Igualada. Aquest curs, el passat mes de novembre, la professora Marta Bertrolí us va presentar un treball de l'Adrià Vázquez, un treball premiat d'un alumne de l'Institut de Vilanova del Camí. El treball versava sobre els infants acollits a la Pobla de Claramunt durant la Guerra Civil. Bé, en aquest cas, el treball de recerca que avui us presentem és totalment diferent. En aquest cas es tracta d'un estudi fet per l'Àlex Acuña, un estudiant de 18 anys, alumne fins al curs passat de l'Institut Pere Vives d'Igualada, que va presentar un treball amb un títol una miqueta llarg que es diu Música para bandas sonoras, producción de demos para una banda sonora hipotética, análisis i explicació. El treball va ser dirigit pel professor de música Jaume Sorribas i va comptar amb la unanimitat de la Junta Avaluadora i també del mateix professorat del centre. Abans de començar la sessió pròpiament, vull afegir que l'Àlex és un xicot d'origen cubà, resident a Igualada des dels 6 anys, que va cursar la primària i la secundària al Col·legi Monalco per passar després a l'Institut Pere Vives, on va fer el batxillerat tecnològic i actualment és estudiant de primer curs d'Enginyeria Informàtica a la Universitat Autònoma, a Bellaterra. L'Àlex ha compaginat sempre estudis i la seva afició per la música, ja des de ben petit, amb el seu Casio com una joguina, i aquesta dedicació i aquesta dualitat l'ha mantingut, aquest aprenentatge l'ha mantingut des de sempre. Així, doncs, avui, des d'aquest marc de l'escenari de l'Ateneu, el nostre punt de retrobament de molts dilluns a la tarda per tots els socis i simpatitzants d'AUGA, us presentem l'Àlex Acuña i el seu treball de recerca. Moltes gràcies per la vostra atenció. A reveure. Bien, como bien ha dicho el Josep, mi nombre es Alex, aunque en realidad es Luis Alejandro, porque cuando llegué aquí de Cuba, todos los chicos me empezaron a llamar Alex. Hoy he venido aquí a hacer la presentación de mi TDR, del meu treball de recerca, que consta de unas demos de música para una banda sonora hipotética, para una película inventada, es decir, con una historia inventada. Muchas gracias a AUGA por darme esta oportunidad, a Josep por contactarme y a mis profesores del Pere Vives por presentar mi trabajo. Antes he mencionado que había hecho unas demos, pero ¿qué es bien una demo? Una demo es la primera versión, es como un esbozo de lo que será después una canción completa y acabada, para poderla poner en una película, en una canción, en un videoclip, por ejemplo, en una serie. ¿Y qué es una banda sonora? Una banda sonora es todo el conjunto de música, de efectos de sonido que acompañan la imagen de una película, de una serie, de un vídeo, y que sirven para estar de fondo, para cubrir los silencios, para acompañar las imágenes, para narrar, que eso es muy importante, para narrar, y, lo más importante, para exaltar los sentimientos, para potenciar los sentimientos, que es por eso que escuchamos música. Antiguamente, todas las bandas sonoras se hacían con la orquesta real, con muchos músicos que se juntaban y grababan uno a uno los instrumentos, y luego los mezclaban con máquinas. Pero ahora, gracias a los avances de la tecnología, puedes hacer todo eso y más con un teclado electrónico y un programa y un computador, ¿no? Y eso es lo que he hecho yo. Yo he hecho mi TDR con un teclado y un ordenador. Antes de continuar, antes de entrar de lleno a las canciones, contaré un poco de mis influencias, de mi motivación para hacer todo esto. Mi madre era actriz y mi padre era músico, así que desde pequeño siempre he estado rodeado de música. Y cuando llegué aquí a España, pues como cualquier otro chico, pues me interesé por los videojuegos, hasta que un día, escuchando la música de uno,
se me puso la piel de gallina y los ojos llorosos porque me transmitió muchísimo, era grandeza lo que me transmitía aquello. Y ahora os lo voy a tocar y luego os lo pondré con toda la orquesta para que lo podréis apreciar. El tema es de un videojuego llamado Skyrim y esta canción en concreto se llama Nacido del Dragón. Bien, espero que os haya gustado. Ahora os enseñaré, os pondré por pantalla lo que yo escuché cuando era pequeño, hace ya unos 9 o 10 años, y espero que os guste. Bien, otra de mis grandes influencias es la animación japonesa. Sí, se llama anime, porque creo que la música de las animaciones orientales es muy buena, es muy emotiva y creo que he querido introducirlo en la presentación porque creo que a veces no se le da mucha visibilidad. Hay muchos grandes compositores y grandes músicos, por ejemplo, en Japón. Esta que os tocaré ahora se llama La leyenda de Ashitaka, es un nombre un poco extraño, que es de la película La princesa Mononoke. Es una animación de un estudio que se llama Ghibli y el compositor se llama Yoe Hisaishi. Espero que os guste.
Espero que os haya gustado. Esta película y esta banda sonora a mí me produce muchísimo y lo llevo tocando desde hace años porque me encanta. La siguiente, igual habéis oído hablar de ella, es una película llamada Interestelar, donde el protagonista es un hombre de unos 40 años que tiene que ir al espacio, es un astronauta, para salvar a toda la humanidad. Y el tema es de Hans Zimmer, un compositor famoso que puede que conozcáis, y aquí va, espero que os guste. Bien, ahora para ponernos en situación, os explicaré la historia. Ahora ya sí que sí, dadme otra vez de recerca. La trama se sitúa en un país, en un reino, como lo queráis llamar, llamado Victoria. Ese es el nombre del reino. Y la historia narra la relación entre un padre y su hijo. Un niño de 5 años y su padre, que es el rey. Eso sí es muy importante, porque luego el niño crecerá y será el príncipe y luego el rey. Ahora iré por orden, explicaré cada una, una breve introducción de las canciones y luego las tocaré y las analizaremos porque, como en toda banda sonora, cada melodía se entrelaza con las demás. Es decir, tiene una coherencia y cada melodía hace referencia a un personaje, hace referencia a un hecho, y es lo que veremos en la siguiente. La siguiente es un tema que intenta explicar el entrenamiento matutino que le da el padre a su hijo de 5 años, para que cuando crezca sea muy fuerte, muy hábil, y podremos encontrar el tema del padre, el tema del chico y el tema del castillo, los cuales veremos después de tocar.
esta fue una canción de las que más me costó hacer, porque empecé con esto y después de aquí no pasaba, no sabía qué hacer, hasta que se me ocurrió pues hacer esto, y luego, que luego más tarde este tema se convertiría en el tema del padre. En esta canción podemos ver el tema del padre, que es este, el tema del chico, del protagonista, que es... ¿Vale? Pero este tema va a ir cambiando, va a ir evolucionando a medida que el protagonista lo hace, ¿no? Es decir, si el protagonista es pequeño, pues el tema que va a salir, claro, sí es pequeño, pero ¿qué está haciendo? También eso es muy importante, porque en este tema el chico está entrenando y por tanto, si os habéis fijado, he empezado fuerte y luego me he ido aquí a la parte más aguda, más sensible, más delicada, que es la parte que representa el todavía soy un niño, me estás entrenando, estás peleando contra mí, pero todavía soy un niño, ¿no? Soy delicado y me puedes romper un hueso, digamos. Pero esta melodía va a ir cambiando. Cuando el niño crezca, la melodía va a crecer, los instrumentos van a crecer, todo va a ser más grande, porque el chico es más grande. Igual con la melodía del padre. Luego más tarde veremos que el padre muere. Y si muere, no va a sonar lo mismo, no va a sonar igual de grande, igual de solemne. Es un rey, ¿no? Digamos. No va a ser... Si es la música de un rey, no va a ser mediocre, digamos. No va a ser una música apagada, pequeñita. Va a ser una música grande que dices, es un rey. Pero cuando muere, no. Cuando muere va a ser lúgubre y luego lo veremos más tarde. Ahora la próxima que os enseñaré es la que lo inició todo. Es el tema principal, el primer tema que se me ocurrió, que es el tema del chico. ¿Vale? En una escena que a mí me transmite mucho y quiero que lo imaginéis cuando lo escuchéis. Os pondré una imagen para que lo escenifica, ¿no? En esa escena, el chico acaba de matar un animal para cazar. Han ido a cazar, vuelve con su padre al castillo, es de noche, está anocheciendo, está lloviendo y el chico estaba nervioso, estaba temblando porque nunca había matado a un ser vivo, es pequeño, es un niño pequeño, pero su padre pues lo tranquiliza, se arrodilla, habla con el chico y le dice, algún día tú tendrás que ser el rey, que tú eres mi hijo, algún día yo voy a morir y tú vas a sucederme. Entonces tienes que ser fuerte, tienes que crecer para proteger a los que te importan y para proteger a tu reino, ¿no? Y es esa conversación la que es muy importante y que en mi historia ha marcado al chico, es la escena que acompaña esta música, ¿no? Bueno, la música que acompaña esta escena. Podréis notar que hay una entrada de un sonido de lluvia y cuando entra la música se para y luego cuando la música acaba, la lluvia vuelve. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la conversación era tan importante que era como que todo lo demás, que el tiempo se paraba y solo importaba la relación de ellos dos, la conversación y las miradas.
Bien, como os habéis podido fijar, los instrumentos son como cajas de música, como una cajita de música que la abres y hay un animal o una bailarina que va dando vueltas y que va sonando con notas muy agudas. Pues los instrumentos son esos. ¿Por qué? Es muy importante los instrumentos que eliges para hacer la melodía, porque los instrumentos tienen un timbre, tienen un tono, pueden tener un rango de notas, es decir, hay instrumentos que solo tienen esto de rango, hay otros que tienen esto y otros que tienen esto, como el piano. Y eso es muy importante a la hora de hacer una banda sonora. Tienes que tener en cuenta eso. Entonces, ¿por qué son instrumentos tan agudos como de juguete? Porque el niño es un infante todavía, es pequeño. Son, son sonidos que te puedes encontrar en la cuna de un niño, en la habitación de un bebé, de un niño pequeño. Y en las próximas veremos cómo ese mismo tema se puede escuchar de muchas maneras. Ahora continuaremos con el tema del mal. Estos son dos partes. El tema de... Cuando hablo del mal, me refiero a un resentimiento, a un odio, pero que puede estar en dos versiones. En la primera, que escucharéis a continuación, es un resentimiento, unos pensamientos negativos, ¿no? Que están por lo bajo, ¿no? Que pueden ser como la conversación que tienes con un vecino hablando mal de otra persona, ¿sabes? Pues algo parecido, pero un pueblo odiando a otro. Que es por esto que luego estallará una guerra y también hay música sobre eso. Aquí os dejo el tema. Bien, ahora continuaremos con una variación de este mismo tema, del tema del mal. Y ahora el mal, ese odio, ese resentimiento, esa ira, explota, sale. En vez de ser algo callado, algo silencioso, como un susurro, ahora, como si fuera una manifestación de gente enfadada, pues sería lo mismo. Pero recordemos que esto es entre dos bandos, es entre el bando de nuestro protagonista y el bando de los otros, que no está especificado, es otro país. Pero claro, este mal es relativo. Es decir, si tú te posicionas aquí, tú puedes ver que estos son malos, pero si eres de estos, puedes ver que estos son malos. Entonces, es algo que también he querido transmitir con lo que os voy a tocar ahora y luego os explicaré y os tocaré exactamente a lo que me refiero, ¿vale? Bien, como habréis podido escuchar, es el mismo tema que el de antes. Es esto. Este es el tema del mal. Pero ahora, ¿qué pasa? Que tiene mucha más armonía. No está tan apagado, no está como latente, que es lo como me lo imagino yo. No está silenciado, está como gritando, ¿no? Y con lo que me refería a que el mal puede ser, es decir, que unos sean malos y que otros sean buenos puede ser relativo, es a este pasaje en concreto. Aquí hacemos este acorde, no es lo mismo que hacer este, ¿no? O este. O bueno, no es lo mismo. Es decir, no tiene
no te transmite lo mismo. Lo que transmito aquí es como fraternidad, ¿no? Esto podría ser totalmente alegre, podría ser un tema de, no sé, de dos amigos que se despiden, ¿no? Pero luego, ¿aquí qué pasa? Que te recuerda que nosotros somos el protagonista, digamos. Es decir, que estamos de parte del protagonista y que los demás, pese a toda la filosofía que pueda haber detrás, son los enemigos. Aquí viene la tensión de la confrontación. Luego continúa y ese sería el tema del mal. Bien, ahora vamos a presentar y a escuchar el tema de la familia. La canción de la familia. Es un tema que cuando lo estaba haciendo estaba pensando en el amor de una madre, en cuando eras pequeño, que jugabas con ella entre las sábanas, en su perfume, cuando eras feliz, ¿no? Y esto es lo que el protagonista vive cuando es pequeño. Vive mucha felicidad, es un niño pequeño, inocente, que no es consciente de todo lo malo que puede llegar a pasar. O que lo sabe, pero al ser tan pequeño no le da importancia, ¿no? Estas vivencias después se convierten en recuerdos. Cuando crece, lo recuerda con melancolía. Y el tema de la victoria, el tema de cuando son felices y viven para siempre, está en esta pieza. ¿Por qué? Porque aquí el chico era muy feliz. Era inocente y siempre se lo estaba pasando bien con su familia. Por eso se llama familia. Quiero que cuando lo escuchéis prestéis atención al vaivén de las olas, que es acompañado por el vaivén de los instrumentos de cuerda. Es algo que me gusta hacer mucho, como en la anterior, que es combinar sonidos de la naturaleza, porque como que te transportan al sitio, ¿no? Y luego que veáis cómo va haciendo con las olas y luego cuando vuelven las olas. Podrías imaginar una escena donde está el chico recordando su infancia. Aquí os dejo la pieza. Bien, si os habéis fijado,
El tema de la victoria, como he comentado antes, estaba en la canción que os he puesto. Pues este tema es el siguiente, para que lo podáis distinguir mejor. Podría acabar así o como quisieras. Bien, y este tema estará combinado, estará variado en siguientes piezas. Ahora damos un salto y nos vamos 10 años en el futuro, en la historia, cuando el rey muere, ¿vale? Digamos que el chico no estaba en el castillo, estaba en una aventura, en cualquier cosa que se te pueda ocurrir, y hicieron un golpe de estado en el castillo y mataron al padre. Le pegaron una puñalada, le cortaron un brazo, lo que quieras. El chico se encuentra con esa escena. Llega al castillo, encuentra a su padre tendido en el suelo, sangrando, medio muerto, y el chico se le acerca y el padre le dice sus últimas palabras. Le dice, tú serás más fuerte que yo. Y se muere. Una escena muy dramática. Y bien, en la próxima pieza escucharéis el tema del padre, distorsionado, más lento, más grave, más lúgubre, porque está muriendo. Y durante la pieza pasarán muchas escenas. Es decir, primero será la escena cuando el padre está en el suelo con el hijo, después será el padre enterrado o quemado, o no sé, por ejemplo, como en los vikingos que cogían al muerto, lo cargaban de cosas, lo quemaban y hacia el mar. Pues esa es la visión que yo tenía cuando lo hice, porque al final de la pieza, si escucháis, hay una percusión que va haciendo pam, 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 y cada vez se va alejando más. Y yo me imagino como la madre y el hijo mirando eso y viendo al hombre yéndose para siempre. ¿Vale? Recordamos, para que lo tengáis más presente, que el tema del padre es... Y después, este sería el tema del rey, ¿no? El tema del padre. ¿Vale? Y aquí ya os dejo con la pieza.
Bien, ahora pasamos a un tema un poco que da mucho espacio a que se pueda cambiar, que da mucho espacio a que lo puedas variar, porque este tema está destinado a cuando piensas, cuando el chico o cualquier persona piensa durante mucho rato qué voy a hacer, qué es lo que va a pasar, qué debería hacer, qué no debería hacer. Es un tema cíclico, digamos, porque cuando estás pensando muchas cosas y lo mismo durante mucho rato, le das vueltas y le das vueltas hasta que consigues, hasta que, digamos, hace clac en tu cabeza y consigues descifrar aquello que estabas pensando, ¿vale? Y aquí os lo toco. Bien. Esta última armonía es a lo que me refiero con clac. Eso que, por ejemplo, cuando estabas estudiando y justo entiendes una cosa, clac, es eso. Es decir, estábamos aquí, estás a punto de conseguirlo. Y aquí ya lo tengo, ya sé lo que voy a hacer. Pues esta sería la pieza para cuando piensas e intentas descifrar algo. Bien, la siguiente pieza está destinada para una escena dramática y muy emotiva, que es cuando el chico, el protagonista, ya casi adulto, se va del castillo porque está teniendo una crisis existencial, han matado a su padre, él no estaba para protegerlo, por tanto, no pudo cumplir aquello que su padre le pidió cuando era un niño, no pudo hacer nada y se sentía muy culpable por eso. Y se va del castillo llorando, como si fuera un niño, y se va a un sitio que luego explicamos dónde. Y el tema empieza con una variación del tema de la victoria, que es lo que decía antes, y luego con el tema del castillo. ¿Por qué se va del castillo? Es como si dejara las puertas del castillo atrás. Y ahora os lo tocaré, espero que os guste. ¿Os acordáis que la melodía de la victoria era esta?
la misma armonía. Es decir, la melodía de cuando se va del castillo y de la victoria es la misma. Escuchad. Y la armonía de la victoria es la misma armonía. ¿Y esto por qué? Porque cuando se va del castillo, lo que quiero transmitir es que va a conseguir aquello que se propone. Es un spoiler, es decir, la música puede decirte lo que va a pasar. En muchas películas pasa que están hablando y entra una melodía que te hace referencia a tal villano. Y dices, lo ha hecho él. Pues aquí lo mismo, aquí te estoy diciendo que lo que se propone lo va a conseguir. Pero eso no quiere decir que sea a la primera. Bien, la siguiente es una música de fondo. Es una música que se pondría cuando el protagonista habla con un personaje. Y este personaje es un árbol. Es un árbol. Me he inspirado en un árbol de un videojuego, se llama La Leyenda de Zelda, y este videojuego es el árbol Deku. Es un árbol que es como un anciano y puede hablar. Pues en mi historia, el protagonista va a hablar con este árbol para que le dé consejo, ¿vale? Y el señor árbol está en medio de un gran jardín con 4 caminos que fluyen y llegan al centro. Y lo que hace el árbol con el chico es como una inducción de lo que hacía Sócrates con sus alumnos. Es decir, el árbol hace fluir la conversación hacia la respuesta y la respuesta la consigue el chico solo entre comillas, porque ha sido guiado por el árbol. Esto pasa justo después de que el chico se vaya del castillo y ese es el lugar a donde va, a pedir consejo a un señor árbol. Bien, la penúltima de las demos y una de las más importantes, o si no la más importante, es El momento ha llegado. Ese es el nombre que le he puesto porque es cuando el chico ya mayor, ya grande, siendo el rey, con su ejército va a la guerra. Y es el momento clímax de la historia, el momento clímax de la película, casi al final. Y aquí es donde muere mucha gente, hay mucha sangre, es todo muy grandioso, muy épico. Y aquí es donde muere el protagonista también. Pero esa escena va después. Es decir, aquí solo se centra en la batalla, en los enemigos, en la grandeza del campo de batalla.
Como habéis podido notar, hay una introducción, luego un nudo y el desenlace es el tema del chico. Pero el tema del chico muy grande, muy gordo, digamos, muy grandioso, porque ese es el momento más importante de su vida. Y si lo habéis escuchado, la melodía es la misma, con otras voces de por medio, pero esta es la melodía principal. Lo que he intentado hacer aquí, en lo que se llama tutti, que es cuando vienen todos los instrumentos, es un muro de sonido, que es cuando, si lo escucháis con auriculares o lo escucháis en un teatro como este, por ejemplo, el muro de sonido es cuando muchas frecuencias de muchos sonidos distintos, pero en la misma nota, obviamente, o bueno, en la misma armonía, están juntos y crean como un golpe, como algo que te sube, al menos es lo que me transmite a mí y lo que he intentado hacer. Es como muchas frecuencias juntas y eso es lo que hace el muro de sonido. Y esto lo hizo Hans Zimmer, el autor que mencioné al principio, en la película Interestelar, en la película donde había esta melodía. O, pues esa idea la saqué de este compositor. Bien, ahora toca la última de las demos. Se llama Muerte y Esperanza. Antes hemos dicho que el protagonista muere en la guerra. Pues esta música sonaría cuando el protagonista está tendido en el suelo, en primer plano de su cara, llorando, sangrando, porque ha perdido la guerra. ¿Y qué pasa? El protagonista muere, es muy triste, entonces suena la música y entra el tema de la esperanza. El tema de la esperanza es el siguiente. Y cuando escuchéis la canción, estad atentos. Escuchad. Esto sale al final del tema. Y escuchad también que entra, esto es lo que hace el piano, y la orquesta hace de fondo. Y pues obviamente es porque es el tema de ese personaje, es el tema del protagonista y le está dando esperanza. Si este es el tema de la esperanza y este es el tema del chico, pues esa combinación lo que estoy intentando decir es que le está dando esperanza al chico, que ahí no se acaba, que su muerte no es el final. ¿Y esto por qué es? Porque el protagonista muere, pero en la historia, cuando cierra los ojos, muere, está sonando la música, acaba y ¡boom! Se despierta años atrás, 4 o 5 años atrás, con todo lo que sabe, con todo lo que ha aprendido durante el camino, y ahora tiene la oportunidad de poder hacer todo de nuevo y poder conseguirlo, y poder vivir y poder evitar que su padre muera. Y ese sería el final de la historia y el final de mi trabajo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo y por estar aquí. Y de nuevo agradecer a Auga, agradecer a mis profesores del Previves, al Josep Torelló y nada, que tengáis un buen día.